Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, Ok. Sale, vale. Entonces, ya nada más estamos verificando la inyectividad. Entonces, la inyectividad sale casi, casi por contemplación. Entonces, tenemos que agarramos dos elementos en A, tales que tienen la misma imagen. Esta imagen, pues, es un elemento M, ¿no? En los naturales. Entonces, tenemos que H de A es el mínimo de, de todas las preimágenes de H-1 de A. Y H de B es el mínimo de todas las preimágenes en H de B. Eso quiere decir en particular que M está en la intersección de las preimágenes de A y B. Eso quiere decir que B y A están en la imagen de H, ¿no? De H grandota. Digo que de H chiquita, ¿no? Sería. Ujú. De H chiquita, aquí. Sería H de M, ¿no? Y pues ya acabamos, ¿no? No, está bien. Tenemos que H de M es igual a B y también es igual a A. Entonces aquí queda ya la demostración. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que A es igual a B y pues ya acabamos la inyectividad. ¿De acuerdo? Y el 3, ahora necesitamos verificar 3 implica 1. Existe una función inyectiva de A en los naturales. Y lo que vamos a hacer es utilizar lo que demostramos hace un rato de conjuntos. Tenemos una función inyectiva de A en los naturales. Eso quiere decir que la imagen de esta función H está metida en los naturales. Si nosotros restringimos H, si restringimos el contradominio de H, ¿verdad? Entonces, tenemos una función biyectiva. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo aquí. Tengo la misma función, pero ahora lo estoy restringiendo estoy restringiendo el contradominio. Y es exactamente la función h. Entonces, esta función h garigoleada es una biyección, porque ya teníamos que era inyectiva y además es suprayectiva, ¿no? Entonces es una biyección. Entonces tenemos que H de A es un subconjunto de los naturales, es decir, es un subconjunto de un conjunto numerable, luego es numerable, y A es equipotente a H de A, y pues ya acabamos, ¿no? Entonces A es numerable, es contable o es numerable, ¿no? Entonces esta tercera parte pues salió más fácil. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Va. Entonces vamos a ver los siguientes dos teoremas. Estos dos teoremas son muy bonitos. Bueno, es que yo digo que todos los teoremas son bonitos, ¿verdad? Pero la verdad sí, son bonitos todos los teoremas. Bueno, la mayor parte. Hay otros que no tanto, pero bueno. El conjunto de los racionales es numerable. Entonces, el conjunto de los racionales los podemos ver como parejas ordenadas, ¿no? En realidad los racionales, pues los podemos ver como M sobre N, ¿no? Con M y N primos relativos. Entonces, lo que sí puedo hacer es dar una biyección entre este conjunto, el conjunto de los elementos que se ven de esta manera, ujú, con M y N en los naturales, ¿no? Menos el cero, ¿de acuerdo? Y mandarlo acá. Entonces puedo pensar en este conjunto. M, N en los naturales como un M y N primos relativos y N distinto de cero, ¿verdad? Ujú. Este conjunto es un subconjunto de los naturales. Esto sí es cierto. Este es un subconjunto de los naturales. Ujú. Este es un subconjunto de N cruz N. No, no es de los naturales, es de N cruz N. Porque aquí está N cruz N también debe ser. Y además sabemos que N cruz N es numerable. N cruz N es numerable. Y entonces estamos viendo Q como un subconjunto de un conjunto numerable. Por lo tanto, Q es numerable. De hecho, este teorema podríamos quitarle el grado de teorema y llamarle corolario. Pero a veces se le dice teorema porque pues es un resultado importante. ¿De acuerdo? Entonces,
Yo lo dejaría en nombre en título de corolario, pero pues como ustedes quieran. En muchas partes le llaman teorema porque pues es impresionante que los racionales sean numerables, ¿no? Porque son un montón de racionales. O sea, cuando tú piensas en los positivos, pues te parece como, bueno, los positivos son numerables porque son los naturales. Los números negativos, pues son numerables porque pues son los positivos, pero al revés, ¿no? Cuando piensas en los pares, pues son como los naturales, pero como multiplicados por dos, entonces nada más es así. Pero los racionales, hay un montoncísimos más de racionales, ¿no? Y es impresionante saber que en realidad no hay más, sino que son exactamente los mismos. Bueno, está padre, ¿no? Qué locuras. Bueno, ya, perdón, mis emociones. Ok, debo aprender a controlar mi corazoncito matemático. Teorema. Teorema. Este sí, puede ser que sí lo podemos llamar teorema, pero en realidad también es un corolario. Nada, lo voy a borrar y le voy a poner corolario. Corolario. Ok, corolario. Entonces, tenemos una familia de conjuntos numerables. ¿De acuerdo? Tenemos una familia de conjuntos numerables. Entonces, entonces el conjunto, que es la unión de todos los conjuntos numerables, también va a ser numerable. Ajá. Vamos a ver que la unión de todos los conjuntos numerables también es numerable. Entonces, lo que sí podemos hacer, y de hecho ya lo hicimos, es definir una función para cada uno de los conjuntos. Para cada uno de los conjuntos, vamos a definir una función fi de a no, una función fi de los naturales a a. Y esta función va a ser su proyectiva, ¿de acuerdo? Entonces vamos a considerar una función suprayectiva de los naturales en A, de tal manera que nosotros podemos ordenar, ¿no? Digamos que podemos ordenar de alguna manera los elementos del conjunto como es el conjunto I, entonces los vamos a ordenar como A y 1, A y 2, A y 3, ¿no? Donde cada uno de estos monitos es exactamente de fi de A, no, fi 1, y luego este va a ser fi 2, y así consecutivamente. ¿De acuerdo? Fi 3, y así consecutivamente. ¿De acuerdo? Ya. Entonces puede haber repeticiones, ¿eh? No, no pasa nada. Pero lo que sí sabemos es que en este ordenamiento, digamos, están todos, ¿no? Entonces estoy haciendo una lista de todos los elementos del conjunto ahí, ¿no? Entonces está, hay uno, hay dos, hay bla, 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 bla. Entonces lo que vamos a hacer es construir una función eh, vamos a hacer una función inyectiva o suprayectiva. ¿Qué nos convendrá más? Vamos a hacer una función. De hecho, así como lo tengo escrito está mal. Entonces vamos a hacer una función suprayectiva de los naturales de n cruz n a a. Ujú. Y vamos a ver que phi, esta función phi, es una función suprayectiva. Ajá. Lo que vamos a hacer, a la pareja IJ lo voy a mandar a la IJ. Ujú. Entonces, pues, pues ya prácticamente lo tenemos, ¿no? Por construcción sabemos que esta cosa va a ser suprayectiva. ¿Por qué? ¿Alguien me puede dar un argumento de por qué esta función es suprayectiva? ¿Algún valiente? En lo que yo borro lo que tenía aquí. ¿No? Entonces, bueno, voy a agarrar un A en A. Eso implica que existe un I
tal que, en los naturales, tal que A y contiene a A, ¿verdad? Pero además tenemos que la función fi de los naturales A es su proyectiva, ¿verdad? Entonces existe J en los naturales, tal que fi de J es igual a A. Entonces, eso quiere decir que este va a ser igual a y J. Y por lo tanto, phi de I, J va a ser igual a y J. Tengo Listo, una ¿no? duda. Sí, dígame. El codominio de la función f sub i sería un cada a sub i, ¿no? Ajá, O sea, no sería, porque el a sin subíndice sería la unión de todos los conjuntos. ajá, sí, aquí. Perdón, tienes razón. Gracias. Aquí es Ya, a sub i. Ujú, muy bien, gracias. Exactamente. Buena cachada. Gracias. Exactamente. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿verdad? Y entonces tenemos una función suprayectiva. Y utilizando el teorema anterior, ¿no? Tenemos una función suprayectiva de un conjunto numerable. Tenemos una función suprayectiva de un conjunto numerable en A. Entonces, quiere decir que este conjunto es numerable, ¿verdad? Entonces aquí, por lo tanto, A es numerable, ¿no? Y ya acabamos. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo ahora sí? otra cosa, la justificación de que f sub i era suprayectiva es porque cada conjunto es numerable, ¿no? O sea, cada a sub i es numerable. Exactamente. Entonces Ujú. existe la función biyectiva con los naturales, ¿no? Mm, a ver, otra vez. O sea, como a sub i para cualquier i en los naturales es numerable, Ujú. entonces existe una función biyectiva entre los naturales y a sub i. No. O sea, tú lo que dices es que existe F biyectiva entre los naturales y A sub i. No. No, ¿por qué no? De hecho, ese era el error que yo estaba cometiendo. O sea, lo que yo tenía escrito estaba justamente suponiendo eso. Pero esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque estamos diciendo que es numerable, ¿no? Y recordemos que numerable quiere decir finito o, o esto, ¿no? Puede ser cualquiera de estas dos opciones. Entonces, si es finito, pues no puedes tener una biyección con los naturales porque los naturales son infinitos. Bueno, eso es cierto, o sea, sí, ya entendí. Pero entonces, o sea, porque entonces habría que considerar los dos casos, ¿no? Supongamos, o sea, el caso que usted consideró entonces es que A sub i es finito y entonces, pues sí, claro, va a existir una biyección de los Ajá, naturales a sub exactamente. i. Y justamente lo que yo estoy utilizando es que si I es numerable, ujú, entonces lo que sí existe es una función suprayectiva, ¿no? Sí, ya. Y este es el que estoy utilizando. Y de hecho, este resultado, pues también lo acabamos de ver, ¿no? Era el resultado que estaba por acá. Estaba un poquito antes de esto. Era este. Creo que era este. No sé, pero lo acabamos de ver. ¿De acuerdo? Eh, bueno, pero sí existe esta función suprayectiva, ¿no? Ah, es este, no.
Sí, es un conjunto numerable. Es este, ¿no? Si es un conjunto numerable, entonces A es numerable. No sé dónde lo vimos, pero lo acabamos de ver. Por aquí debería estar. Bueno, ahí está. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Tal vez lo vimos ayer. Sí, 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 está bien. Ajá, y de hecho justamente este error es el que yo estaba cometiendo porque no consideré el caso finito. Entonces, cuando no consideras el caso finito, pues te pueden pasar cosas, errores como lo que yo estaba haciendo. Yo quería construir la función biyectiva, pero pues no necesariamente es biyectiva, ¿no? Porque puede ser que muchos conjuntos, por ejemplo, puede ser que A i es igual a 1, por ejemplo, para 1 y n, o digamos 3, y A i es igual al vacío para i mayor que 3. Esto cumple las hipótesis, ¿no? Porque todos son conjuntos numerables, es porque son finitos, ¿no? Son conjuntos finitos y en particular son numerables. Y la unión de los AIs, pues te va a dar exactamente el conjunto 1, que es un conjunto finito. Y pues esto es imposible que tengas una biyección con los naturales, ¿no? Sí. Va. Ok, pues nos queda un teorema. ¿Qué dicen? Utilizamos 15 minutitos más y acabamos con el último teorema. Va, entonces, vamos a acabar. Y de hecho, este es un teorema. Ah, bueno, aquí hay una pregunta muy importante que, pregunta para reflexionar. A ver si me la responden ahorita. Pregunta para reflexionar. ¿La intersección de numerables es numerable? ¿Qué opinan? Pues sí, porque es un subconjunto de los numerables. Exactamente, ¿no? ¿Y la diferencia entre numerables? También porque es un subconjunto. Perfecto, ¿no? Entonces, pues, es un corolario. ¿Se acuerdan que vimos un corolario muy similar, ¿no? Entonces, tenemos que, si A es numerable y B conjunto arbitrario, entonces esto implica que A inter B y A menos B son numerables. ¿De acuerdo? Ya. Y este teorema es un teorema precioso. Este sí es un teorema, es un teoremón, ¿no? Este no se queda en corolario, sino este realmente es un teorema para que lo escriban en la cabecera de su cama, ¿no? El conjunto de los números reales entre el 0 y el 1 no es numerable, este conjunto. El intervalo abierto entre 0 y 1 no es numerable. ¿Qué tal? ¿No les emociona este teorema? Así no están así con una cara de, oh, por fin llegó el momento que hemos estado esperando. ¡Ah! ¿No? Ay, bueno, creo que solamente yo soy muy efusivo. Bueno, no importa, está bien. Me emocionaré por todos ustedes. Bueno, ya. Este. Vamos a demostrar que no existe una biyección entre los naturales y los reales, y bueno, y 0, 1, ¿no? En particular, se dan cuenta que este va a tener como corolario, ¿no? Aquí lo voy a poner corolario, lo voy a poner de una vez, ¿no? Corolario. Pues 0, 1 está metido en los reales, ¿cierto? Y sabemos que si este no numerable implica que R es no numerable. Entonces,
está impresionante, ¿no? O sea, realmente vamos a demostrar que esta primera parte es no numerable y como consecuencia vamos a tener que todos los reales son no numerables. Y una cosa que no, pues tal vez ya no vamos a verla aquí, pero que está padrísimo, y esto sí les va a reventar la cabeza, ¿no? Es que el conjunto de los números reales entre el 0 y 1, es decir, el intervalo abierto 0, 1, está en correspondencia biyectiva con los reales. Entonces, aquí, entonces está está para que lo piensen. Piénsenlo de tarea, ¿no? ¿No? Tarea maravillosa. ¿De acuerdo? Y aparte les va a servir para análisis, ¿no? Les va a servir en la vida. Matemática. Y en la vida también, ¿eh? O sea, en la vida general también, en la vida matemática, en toda la vida. Es un teorema, esta biyección, hay muchas biyecciones, ¿no? Aquí lo voy a poner, hay muchas biyecciones. Entonces deben escoger como, tienen que conocer al menos unas 2 o 3, porque cada una de ellas tiene como unas propiedades diferentes, ¿no? Entonces mi consejo es que conozcan unas 2 o 3 biyecciones diferentes para que las utilicen de acuerdo a lo que ocupen, ¿no? En la vida. Ya, ok. Vamos a demostrar lo que a nosotros nos toca demostrar. Entonces, vamos a ver que no hay una biyección entre los números, entre el intervalo abierto 0, 1 y los reales. Y pues como se trabaja en la mayor parte de las cosas cuando trabajamos con el infinito, vamos a suponer que sí existe. Supongamos existe. Y vamos a llegar a una contradicción. Entonces, si suponemos que existe una biyección entre los naturales y el 0, 1, entonces podemos enlistar, ¿verdad? Podemos hacer una lista infinita, pero es una lista de los números naturales entre el 0 y 1, de acuerdo a esta función. Es decir, phi de 1 lo voy a poner como R1, phi de 2 va a ser R2 y así consecutivamente. Y los voy a ir enlistando. Entonces me va a quedar phi de 1, phi de 2, phi de 3, phi de 4, etcétera. Y vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a ir enumerando, pero ahora lo que vamos a enumerar son los dígitos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir considerando los dígitos. Estos números, pues los sabemos que están entre el 0 y 1, entonces siempre empiezan con el 0, ¿no? Aquí siempre empieza con el 0. Este número, pues siempre es normal. Luego está el punto, 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 punto. Y luego están todos los dígitos decimales. ¿De acuerdo? Entonces, a estos dígitos son números en los naturales que están entre el 0 y el 9. Entonces, no puse ningún 0. Voy a poner un 0 por ahí, ¿no? Este le voy a poner que es 0. Y pues este también le voy a poner que es 0, no importa. Ok. Y lo que vamos a considerar son los números que están en la diagonal, ¿de acuerdo? Vamos a ir considerando, por ejemplo, aquí el 3, el 8, el 3, el 1. Ajá. ¿Cómo los podemos ir nombrando? Pues como si fuera el A11, el A22, el A33, el A44, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear un número que no está en esta lista. Ajá. Y si creamos un número que no está en esta lista, entonces implica que no es una biyección, ¿verdad? Porque pues el número que nosotros vamos a crear un número entre el 0 y el 1, pero que no está en esta lista, ¿de acuerdo? Y pues, pero está entre el 0 y el 1 y no está en esta lista, pues quiere decir que entonces que la función no es suprayectiva, ¿verdad? Entonces esto nos va a implicar el ridículos, ¿no? Vamos a llegar a la contradicción, ¿sale? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Consideramos los elementos que están en la diagonal,
Y a cada elemento que esté en la diagonal le vamos a sumar un 1, ¿no? Entonces, el elemento que le está en la diagonal, el A11, le vamos a sumar un 1, pues nos queda 4, ¿no? El A22, que es 8, le sumamos 1, nos queda 9. El A33, que es 3, nos queda un 4. El A44, que es un 1, nos queda un 2. Y así consecutivamente. Y ustedes preguntarán, pero pues tiene que ser un número entre el 0 y el 9. ¿Qué pasa con el 9? ¿Qué se les ocurre que hagamos con el 9? Pues mandarlo al 0. Ajá, exactamente. Entonces, 9 más 1, vamos a ponerle que es al 9, lo vamos a mandar al 0, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, lo que sí tenemos es lo siguiente, fíjense. Este nuevo número le ponemos R, porque ya saben que somos bien creativos, ¿no? R es diferente a R1 en su primer dígito, ¿sí o no? Porque pues el primer dígito es A1, 1 más 1. Entonces, pues ya difirió con el primero en su primer dígito. Pero también R va a diferir con R2 en su segundo dígito, ¿verdad? Y va a diferir con R3 en el tercer dígito, porque es más 1, ¿verdad? Y así consecutivamente. Entonces podemos demostrar, podemos demostrar por inducción, no lo estoy demostrando, pero pues ya saben cuál va a ser el procedimiento, podemos demostrar por inducción que R es diferente a Rn para todo n en los naturales, ¿verdad? Y esto en particular implica que R es diferente a phi de n para todo n en n. Esto implica que R pertenece al intervalo 0,1 menos la imagen de los naturales, es decir, 0,1 menos phi de n es distinto del vacío, y esto implica que phi no es suprayectiva. Y por lo tanto no es biyectiva, ¿no? Y listo. Ya acabamos. ¿Qué tal? Está padre, ¿verdad? Y estuvo cortitita la demostración. Listo. Pues, ¿hay alguna pregunta, duda, queja, sugerencia? ¿No? Bueno, entonces dejo de compartir y con esto terminaríamos el curso. ¿Qué les parece? Por aquí está la maestra Adriana. Entonces, bueno, voy a dejar de grabar